Bienvenidos a nuestro segundo tema de la serie Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de en un reino de luz perfecto a Dios se le adoraba. Había millones de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines adorando a Dios. Tenían la libertad de elección y había un arcángel que se le dio la facultad de liderar la alabanza a Dios, y dice que se enorgulleció su corazón y quiso ser semejante a Dios. Dios lo destituye juntamente con una multitud de ángeles, los cuales se convierten en demonios, y ese ángel que adoraba a Dios se convierte en lo que es ahora el diablo. Pero Dios no quita el dedo del renglón. Dios, que es eterno, que es grande, no quiere robots, quiere personas con libre elección, y que en esa libre elección decidan amarle a Él y reconocerle a Él como su Dios. Bien pudo haber hecho robots, pero decide que no. Así que después de hacer los ángeles y haber fallado, por así decirlo, ese plan, Él continúa con un plan y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Crea a nuestros padres, Adán y Eva, y nuestros padres vuelven a fallar. Pero cuando ellos fallan, entonces Dios establece una promesa: vendrá un Salvador que va a redimir a toda la humanidad y va a perdonar sus pecados. Completo, Jesucristo viene, nace y puede llevarse la predicación de la semana pasada. Pero hoy quiero hablar de tres cosas importantes, pero quiero enfocarme sobre el sacrificio de Jesús. Voy a basarme sobre Isaías capítulo 53, pero antes quiero hablar de dos cosas muy importantes. ¿Quién es Jesús? Para algunos es el maestro de metafísica, para otros es un corredentor con otra persona para salvar a los hombres. Y voy a pedirte que escuches este video. Creo que es una manera muy clara, rápida, de quién es Jesús. Esto y muchísimo más. Y todo esto que dice lo enseña la Biblia. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libra a los cautivos. Él defiende al endeble. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Y Él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, Él es la clave del entendimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es la calzada de la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es la entrega, la gloria. ¿Lo conoces? Bien.
Su oficio es múltiple, su luz es inigual, su bondad no tiene límites, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es vasta, su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. ¡Cómo me gustaría poder descubrirlo! Él es invencible, Él es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano. No puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey! ¡Mi rey! Pongámonos de pie y demos un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, al que es el Dios eterno y quien habita en él toda la deidad, sea la honra, la gloria, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Puede sentarse. ¡Qué hermoso! Yo lo disfruto, me emociona. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con tus emociones también, con tu alma, y en el alma están tus emociones. Y esto a mí me emociona. Adoramos al Señor en el Espíritu. Ahora, Dios, Jesús, es todo esto y mucho más para nosotros. Ahora viene la segunda pregunta: ¿para qué vino Jesús? Número 1, para revelar a Dios a los hombres. Él dijo en Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Algunos se preguntaban: ¿cómo es Dios? ¿Un Dios lejano? ¿Un Dios que siempre está airado y avienta truenos y hay que sacrificarles personas? ¿Quién es Dios? Y Jesús viene a manifestar quién es Dios. Es alguien personal, es espíritu que ama, que está aquí con nosotros y que quiere una comunión y anhela una comunión, no solamente de templo, una comunión diaria con nosotros. El primer propósito por el que vino Jesús es para mostrarnos al Padre. ¿Quién es Dios? ¿Qué quiere de nosotros? Segundo propósito, para buscar y salvar a los perdidos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido. Él puso una parábola de las 100 ovejas y decía que Él iba por la que se había perdido. Jesucristo vino a salvarnos porque estábamos perdidos. Querido amigo que estás aquí, si tú no sabes a dónde vas a ir después de la muerte, tú estás perdido. Pero te tengo buenas noticias. Jesucristo vino a ti y el día de hoy tú puedes tener rumbo, dirección a dónde ir. La tercera razón por la que vino Jesús es para destruir las obras del diablo. Dice primera de Juan 3:8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Hay personas que toda su vida han vivido fuera de Dios, ajenos. La Biblia dice que hemos vivido ajenos de Dios. Dios no me interesa. Escuchábamos el testimonio de César. ¿Cuántos representamos testimonios así? Matrimonios deshechos en drogas, llenos de odio, llenos de violencia. Venimos así a Jesús y Él dice: yo he venido a deshacer las obras del diablo. Si hay adicciones en nuestra vida, eso es una obra del diablo que fue impuesta ahí por Él. El Señor quiere deshacerla. Algunos las está deshaciendo.
y vivimos tantos años atados y Él está haciendo su obra. Para esto vine. El odio no es de Dios, el Señor está deshaciendo esa obra. Dijo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La siguiente razón, o habrá muchísimas más razones, pero estas tres son las principales. Muchas más razones, como a proclamar el año agradable del Señor. La Biblia relata que Jesús está lleno de verdad y de gracia, no de juicio, no de condenación. Cuando Él dice que Él está lleno de gracia y de verdad, quiere decir que tú puedes venir a Jesús y no vas a encontrar condenación en Él. Vas a encontrar verdad y vas a encontrar gracia. Vas a encontrar dirección. Te va a decir qué tienes que hacer, pero no vas a encontrar condenación. Y una vez que le recibes en tu corazón, Él dijo, ¿quién nos condenará si Él es el que condena? Y si Él nos condena, si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Cuando tú vienes a Dios, es el lugar más seguro donde tú te puedes sentir tal cual eres. No tienes que impresionar, no tienes que sentirte mal, no tienes que hacer nada más que venir y dejar que Él te guíe, que Él te ministre, que Él te enseñe, que Él te imparta de su verdad, que Él te imparta de su gracia. Podríamos hablar que Él vino a proclamar el año agradable, a libertar a los cautivos, a sanar a las enfermedades emocionales, a sanar muchísimas razones más. Podemos hablar, según dice Juan 9:39, que el Señor vino también a traer juicio. Y ahora estas son dos cosas diferentes. Y cuando dice que vino a traer juicio, es que tampoco ningún pecador que no se arrepienta, quiere decir que no se saldrá con la suya. El Dios justicia. Escucha esto. Desde el Antiguo Testamento, ¿cómo vemos a un Dios? Números 14:18. ¿Cómo podemos descifrar este enrollo? Que Dios es tan bueno y misericordioso, pero dice que no pasará por alto aquel que se burle o aquel que rechace el sacrificio de Jesús. A mí me sorprende esto. Números 14:18 dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. O sea, tú dices, qué Dios tan hermoso. Pero dice, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo podemos descifrar esto? Entonces la Biblia nos relata que en Isaías 53, es ahí donde voy a entrar. En Isaías 53 nos relata que entonces aquí es donde aparece Jesús. El amor, la misericordia, la benevolencia de Dios, todo está en Jesús. Y en Jesús manifiesta el amor que el Padre nos tiene, pero también se paga la justicia en Jesús. Con tanta razón dice Juan 3:16. Chequemos esto. Porque el que Dios sea un Dios lleno de amor, el que Dios sea un Dios compasivo, así es. Y así es para ti. Y te puedes acercar confiadamente con Él. Y no vas a tener problemas con Él. Él te ama, Él te quiere enseñar. Está lleno de gracia y de verdad. Pero el que Él sea amor, esto no quiere decir que eso te garantice. Si tú no te arrepientes, si tú no le entregas tu vida a Él, esto no quiere decir que tu vida esté garantizada en la eternidad con Él. Mira lo que dice el 3:36, ahí mismo. Mientras aquí te habla del amor, el 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en él. El mismo capítulo habla del amor y de la justicia. ¿Me estoy dando a entender? Dios es tan hermoso, ha hecho todo lo posible para que tú tengas una salvación que es gratis. La única manera de que alguien no quiera la salvación de Jesús sería el rechazar el sacrificio que Él hizo, porque es un regalo. No te la está vendiendo. No tienes que ir de peregrino a no sé qué país. No tienes que ir de rodillas. No te tienes que acostar en nopal con espinas. No tienes que latigarte. No tienes que hacer nada para que tú recibas la salvación. Solamente reconocer que eres pecador,
que tu vida no tiene un propósito y decir: yo necesito a Jesús. Y entonces tienes la vida eterna de Él. Cuando 700 años antes, vamos a Isaías capítulo 53, versículo 1, lo voy a empezar lo vamos a ir estudiando. 700 años, el profeta Isaías tiene esta revelación donde él empieza a escribir y donde en cierta manera interactúa, habla el pueblo de Israel, escribe el profeta, habla Dios mismo en ese capítulo y nos revela lo que pasaría 700 años después. Los hombres somos muy desesperados, el ser humano así somos, pero yo me pongo a pensar una revelación que se cumplirá ¿cuántos años después? 700 años. Y nosotros vivimos en un mundo tan pequeño, ¿verdad? De tiempo tan limitado. Pero yo veo aquí, dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y esta es la pregunta que hoy en el cielo se siguen haciendo. ¿Quién ha creído en el Evangelio? ¿Quién ha creído en Jesús y ha recibido el poder para ser transformado? ¿Cuántos hay aquí? Esa pregunta se la están haciendo en el cielo. Y quien no puede contestar: este es tu día de salvación. Porque en el cielo se siguen preguntando: ¿quién ha aprovechado, quién ha retomado el sacrificio de la cruz? ¿Quién ha tomado el brazo del Señor? Como el testimonio que escuchábamos hoy, era así, así, así. Pero el Señor me libertó, el Señor me salvó. ¿Quién ha aprovechado el poder de la cruz para cambiar? Número 2, hablando de Jesús, dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Aquí está hablando como un retoño en el desierto, que Jesús era alguien que pareciera ser que era un donadie, en cierta manera. Era un retoño de Nazaret, una provincia sin ningún valor. Incluso decían: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Yo no sé cómo sería el día de hoy, ¿no? Pero el poblado más alejado y más menospreciado, imagínate que ahí nace. Por eso dice: un retoño en el desierto, sin aparente valor. Dice: sin estatus, de un lugar anónimo. No tenía tampoco riquezas. En cierta manera habla que no tenía esas riquezas, no venía de la realeza, no era hijo de un rey en la tierra, de un emperador. Le llamaban el hijo del carpintero. Subirá cual renuevo, un retoño que nacerá de la tierra seca. Así fue nuestro Salvador. Y dice el siguiente: no hay hermosura en él, ni esplendor le veremos, mas sin atractivo alguno para que le apreciemos. Aunque Jesucristo es el más hermoso de todos los hombres, Jesucristo es el más hermoso. Su venida a este mundo no era tan hermoso como nos lo ponen, como lo acabamos de ver en esas imágenes. No era tan parecido. La profecía decía, yo creo que cuando ves a alguien con ojos verdes, ¿verdad? Cabello rubio, alto, así como yo, y tú dices: wow, impresiona. Pero la Biblia dice que no tendría una apariencia, aunque la Biblia enseña que Él es el más hermoso de los lirios de los valles. Podemos contemplar su hermosura toda la eternidad, pero aquí dice que no es. Así es que no tenía buena apariencia, era una persona común. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Esta es una expresión cuando Israel reconozca a su Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Israel un día va a decir esto. Muchos van a reconocer, aunque no sean de Israel, también van a reconocer esto. Le llamaron Beelzebú, le decían que venía y lo que hacía, el poder que hacía, era por obra del diablo. Le dijeron hijo de prostitución, le dijeron que sus intereses eran egoístas, le dijeron, intentaron matarlo una y otra vez, aún desde pequeño, antes de que naciera. ¿Tú te imaginas con qué trauma nace una persona que le digan hijo de prostitución de pequeño? Y que desde pequeño sepas que te trataron de matar todo el ejército de un país y de un imperio, y que todas las policías, la PJ, la PGR, todos los que, la PDP, ¿tú te imaginas que te persiguieron y que despreciado, rechazado?
que te digan que no hubo un lugar para que tú nacieras en un lugar digno, que naciste en un pesebre. Y por todavía agregarle a ello que te digan hijo de prostitución, porque la gente no entiende que fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, que hoy una señorita salga embarazada y que diga que es por obra del Espíritu Santo, nadie lo va a creer. ¿Y qué van a decir? Se prostituyó porque no estaban casados. Jesús fue despreciado, fue rechazado. Ciertamente, dice el versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado y herido y afligido de Dios. Dice, mas Él herido fue por nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Aquí es cuando tenemos siempre la esperanza y oramos por sanidad, porque creemos en esto. Él llevó en la cruz del Calvario mis enfermedades, Él llevó mis dolores. El dolor emocional, el dolor físico, Él lo llevó. Por eso cada vez que usted está en la presencia de Dios, usted puede venir y decir, llévate mi dolor, llévate mi enfermedad. Eso ya se llevó en la cruz del Calvario. Las promesas son activas, no son pasivas. Las promesas se tienen que conquistar. No con el hecho que allí diga que llevó nuestras enfermedades, entonces ya no hay ninguna enfermedad en el que cree en Jesucristo. No, son activas. Yo tengo que conquistarlo. Llévate mi enfermedad en la cruz del Calvario. Llévate este dolor que traigo, que me ha causado tanto daño. Este divorcio, es la muerte de este ser querido. Este dolor que traigo aquí de rechazo, llévatelo. Tú lo has llevado en la cruz del Calvario. Y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros pensábamos que todos los golpes y el maltrato era porque Dios lo estaba castigando, porque Él mismo se decía ser Dios, porque Él mismo se decía que venía en nombre de Dios, porque Él mismo se decía que lo que hacía era por obra de Dios. Entonces nosotros pensamos que era un hereje y que por eso Dios lo estaba castigando así de feo, maltratando, desfigurando, porque aquí ya estaba profetizado de esta manera. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La película que hemos visto del sacrificio de la Jesús, dicen que queda corta, porque cuando habla de molido realmente quedó desfigurado. El cordero que tomó tu lugar, mi lugar. Aquí dice la Biblia, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, para que tú tengas perdón, para que tú tengas esperanza. Y dice, por darnos la paz, el castigo, por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados, para que tú hoy en día tengas paz. Escúchame, querido amigo, yo me aferro a esta promesa y yo les digo, no tenemos que vivir con insomnio y con depresión, porque por la cruz del Calvario tú tienes derecho a la paz. Ahí una vez lo vuelve a mencionar una vez más, por su llaga hemos sido nosotros curados. Allí fueron todas tus rebeliones, pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados fueron llevados en Jesucristo. Esto es lo que relata en Isaías. Es ahí donde Jesucristo parte la historia. Él es desde el principio hasta la eternidad. Él viene y parte la historia. Él es al que adoramos el día de hoy. Fuiste a la cruz. Nuestros cantos tienen que ver con eso, porque es lo que nos da esperanza de que ahora tú y yo tenemos sanidad, tenemos perdón de pecados, tenemos paz. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz. No es por nuestros actos, no es por nosotros. Y dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros hemos sido un desastre. ¿Estás aquí? Aquí a todos los que pasemos, unos más, unos menos, pero todos hemos sido un desastre. Porquerías que hemos hecho en el pasado. Y aquí dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es su naturaleza de la oveja, descarriarse. No teníamos esperanza, nos olvidamos de Dios, hicimos pecado, hemos destruido, hemos sido infieles, hemos hecho tantas cosas tan horribles y merecemos la muerte, merecemos el infierno. Pero dice aquí, cada quien se apartó, pero más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tu pecado fue llevado en la cruz del Calvario.
Y por eso tú estás santo, por eso tú estás limpio aquí. No porque no cometiste un pecado ayer. Por la cruz, diga conmigo, por la cruz del Calvario. Él fue nuestro sustituto. Lo menciona muchas veces. Por ello insistimos en que no es por obras, porque a comparación con este sacrificio, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Por eso nadie debe decir, yo hago obras para ser salvo. No, para tener recompensas, para agradecer su grande amor, haz obras, pero nunca para que a ver si eres salvo, porque eso no funciona. La Biblia dice que somos salvos por la cruz, porque Él cargó los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Dice el versículo 7: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bien podía Él haber renunciado. Ustedes recuerdan cuando fue a orar al monte y dijo, ¿puedes quitar esta copa de mí? La parte humana estaba ahí tratándose y terminaba diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué hermoso vivir una vida de esa manera, que a veces sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que tenemos que perdonar a la familia, a la esposa que tenemos, al esposo, que tenemos que hacer cosas, y tu carne te dice, véngate, habla, grita, roba, insulta, y tener que ir y doblegarte y decir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el caso de Jesús era algo diferente, porque era un asunto de dolor, no era un asunto de pecado, era un asunto de dolor. La humillación que iba a pasar el Rey, el Señor de la eternidad. Y aquí nos dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Él estaba angustiado en el monte, y como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Él bien pudo, cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, al soldado, le dice, enfunda tu espada. Yo puedo tronar los dedos, yo puedo pedir una legión de ángeles para que me vengan a defender, pero no lo hizo, y fue hasta el fin, hasta que dijo, consumado es. Le gritaban, le escupían, le maltrataban, le hacían todo de insultos, y él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí está el cordero que fue llevado. Por eso Pablo nos decía una y otra vez, él nos dijo, sean como Jesús. Si Él te ha perdonado tanto, si Él te ha salvado, ¿por qué no lo haces tú con tus semejantes? ¿Por qué no lo haces tú con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Por qué no lo haces de la misma manera que Cristo te perdonó? ¿Por qué tú no lo haces con los demás? Y hay infinidad de ejemplos de este amor de Jesús. Yo no merecía nada, no merecía nada, merecía la muerte, y Él me salvó. Él fue el que se inclinó al lodo cenagoso y me sacó. Entonces eso produce agradecimiento, eso produce amor. Quiero amarle con toda mi vida, quiero amarle para siempre, quiero adorarle, quiero vivir para Él. Si Él murió por mí, yo quiero vivir para Él. Quiero dejar de andar haciendo mis ondas. Quiero dejar el pecado, no porque me obliga, no porque me controla, no porque me están mandando ahí, no, porque quiero amarle, quiero corresponder a tantas cosas. Yo merezco el infierno. Yo era un esclavo de Satanás, y ahora Él viene, da su vida. Yo quiero vivir para Él. Bien podía renunciar y no lo hizo. Versículo 8: por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí habla dos: una, que fue llevado, fue herido por la rebelión de su pueblo, y dos, fue quitado, fue llevado inmediatamente al cielo.
mas en espíritu Él prometió estar con nosotros. 9, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Bien pudo haber sido aventado a la gehenna, a un basurero donde se arrojaba a los que no valían nada. Mas la Biblia relata que Dios preparó a José de Arimatea, un hombre rico de ese tiempo, para que él muriera de esa manera, para que fuera sepultado de esa manera. Y dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Algunos sufrimos porque lo merecemos. Él no lo merecía, mas Él sufrió. Y dice el 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá su descendencia. Aquí habla de su... Oye, acaba de morir, dices que murió, dices que dio su vida por la expiación del mundo, por el pecado. Dices que murió, que dio su vida, así dice así. Pero ahora aquí dice, verá su descendencia. Aquí nos habla de resurrección. Verá su descendencia y vivirá por la eternidad. Y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. La salvación de millones y millones, y el amor de millones y millones rendidos a Jesús. Versículo 11, hablando de Jesús. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y quedará qué? Yo me pongo a pensar, Jesús te ve a ti esta mañana y a los millones de cristianos en todo el mundo y le da satisfacción. Le da satisfacción. Valió la pena el sacrificio que hice. Valió la pena. He redimido a millones y millones de personas. Una generación verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Una generación que le ama, que le da satisfacción. Una novia enamorada de Él. Esto es lo que Él ha esperado producir. Estoy terminando. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre él las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado, nuestro sumo sacerdote, por los transgresores. Pon el video. Y pido que pasen los de la Santa Cena. El día de hoy vamos a tomar la Santa Cena. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es recordar el pacto que hizo Jesús. Yo quiero pedirte que veas este video. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Con la sangre de Jesús te amamos. Te amamos. Mi conciencia Él limpió. Somos fruto de tu sacrificio. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por siempre queremos habitar. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Y amarte. Con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré. Y con otros redimidos,
por las llagas de Jesús. Imparte hoy sanidad sobre tu pueblo. Mis dolencias Él llevó. Imparte hoy paz sobre tu pueblo. Imparte salvación sobre tu pueblo. Que a mis culpas se lavó. Ministra en este día. Espíritu Santo, Con la sangre de Jesús. produce un agradecimiento en nosotros y que eso produzca Mi transformación. conciencia Él limpió. No queremos religión, no queremos ley, Fue la gracia de la cruz. queremos amarte y agradecerte por siempre. Que mi libertad compró. Que cada persona aquí presente tenga un encuentro contigo esta mañana. Tú has prometido estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Pon tu mano en tu corazón. Señor, y dile: Padre, muchas gracias por la salvación. ¿Por qué no das ahí unos segundos y das gracias? Dile: gracias por perdonar mis pecados. Gracias por mi salvación. Muchas gracias. Hay personas que han cometido pecados tan viles que se sienten indignos. Una persona vino y me dijo: Dios me puede perdonar toda esta violencia y todo este mal que he hecho. Sí, la cruz del Calvario es suficiente para perdonar todo pecado, cualquiera que sea. Y si tú necesitas pedirle perdón al Señor, dile: perdóname todo pecado. Si tú no le has recibido en tu corazón, dile: Jesús, ven a mi corazón. Recibo este sacrificio. Yo no quiero pagar más. Yo no quiero vivir más sin tu voluntad. Yo no quiero vivir fuera de tu presencia. Ven a mi corazón, dile esas palabras y gobierna. Líderes, ayúdenme a orar. Quizás te ha costado perdonar, pero cuando vemos a Jesús, que Él nos ha perdonado a nosotros todos nuestros errores, y ver que Él perdonaba a los que le dañaron, quizás esto te ayude a ti a ser más humilde, nos ayude a ser más humildes, nos ayude a perdonar, nos ayude a ser más fáciles. Con tanta razón decía el apóstol Juan que quien no perdona no conoce a Dios, que quien no ama no ha visto a Dios, porque Dios es amor. No importa cuánto pudiéramos conocer la Biblia, cuánto pudiésemos orar, pudiese convertirse en religión eso, si no tenemos un encuentro con Jesús que nos permita amar a los que nos rodean, poderlos perdonar. Perdona a los que te han ofendido. Es un excelente momento para que perdones. Perdónalos. Y si no puedes, díselo al Señor. No lo puedes impresionar, dile: no puedo perdonar. Y si quieres que alguien te ayude a orar, busca un líder, alguien: ayúdame a orar, yo no puedo perdonar. Levanta ahí tu mano y pide a alguien que se acerque a ayudarte a orar. Pero hay esperanza para ti, hay vida para ti, hay salvación para ti, hay una nueva vida, hay un propósito de vida para ti. Quizás tú estás enfermo y tú te has aferrado a ese diagnóstico, y la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, enfermedades del cuerpo, enfermedades emocionales, enfermedades mentales. ¿Por qué no se las dices a Dios? Y di: yo pongo mi dolor, yo pongo mi enfermedad ahí en la cruz del Calvario. Jesús, llévatelo. Jesús, llévatelo.
No tengo yo el derecho en mí, pero por la cruz del Calvario, por ti, Jesús, por tu sacrificio, yo puedo ser sano. Yo puedo ser sano. Enfermedad, vete en el nombre de Jesús. Enfermedad, vete en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quebrántate, enfermedad, ante el sacrificio de la cruz del Calvario. Quebrántate, enfermedad, ante el sacrificio de la cruz del Calvario. Quebrántate. Personas que traen un dolor a causa del rechazo, a causa del divorcio, a causa de la traición de amigos. Dile al Señor: Señor, saca este dolor que traigo en mi vida. Lo llevamos al sacrificio de la cruz del Calvario, donde la Biblia dice que llevó nuestros dolores, nuestras heridas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. A causa de no tener paz, tú estás. A causa de no tener paz, tú estás consumiendo droga, estás consumiendo cigarro, estás metiéndote en alguna adicción. En el nombre de Jesús, llévale al Señor tu dolor. Llévaselo. Ahí tú ora, no te distraigas, no veas a nadie, eres tú y Dios. Llévaselo a Dios. Llevamos a Dios el pecado, la enfermedad, el dolor. Llevamos a la cruz del Calvario por el sacrificio de Jesús. Nos declaramos limpios, sanos. Nos declaramos libres, con la paz de Dios, para vivirla, para disfrutarla, para hacer su voluntad. Trae tu sanidad, Señor. Trae tu sanidad sobre cada uno de tus hijos. Trae tu sanidad. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor.